Buen día, jóvenes. Encendamos cámaras, por favor. ¿Alguna duda con el asunto de los videos? ¿Algún problema? En la 9, en la tarea 9, la tarea 10, disculpe, ingeniera, puso en la tarea 10 la sesión 9, en la sesión 9, la tarea 10, en la tarea 9 puse la sesión 10. O sea, no importa si... ¿Cuál es el problema, jóvenes? ¿Cuál es el problema con eso? Hola, ¿y cuál es el problema con eso, jóvenes? Que no pasa nada si ponemos como son el orden de la tarea. No pasa nada, no leyeron las instrucciones, entonces. Si yo me di cuenta que había cometido el error, pero apenas creé la carpeta, alguien ya agarró y entregó la tarea y la tarea solicitada, ¿no? Así que lo dejé así y en vez de borrarlo, agarré y le puse más adelante la sesión que estaba faltando. Pero bueno, no importa si están cruzadas, si las han metido cruzadas, no importa, mientras no falten las sesiones. ¿Algún inconveniente? Me refiero a que no entiendan algo, esa es mi pregunta. Bueno, entonces en cuestión de cálculo estamos perfectamente, ya sabemos calcular perfectamente hasta fractiles. Vamos a irnos entonces a interpretaciones. A ver, vamos a compartir. Bueno, este se los voy a pasar luego. Esto está realizado en SPSS. Se han introducido datos aleatorios, cualesquiera, que tengan relación a lo que dice el enunciado. Dice, se realizó una encuesta preguntando a un grupo de madres de familia de niños menores de 2 años la cantidad de veces que habían visitado al pediatra el año pasado, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces, este es el formato que nos da básicamente el SPSS. Entonces, no hay que realizar aquí ningún cálculo, es solamente interpretar. Entonces, si nosotros sabemos de qué estamos hablando, que son visitas de madres de niños menores de 2 años, entonces, aquí, ¿qué es lo que van a interpretar de cada? Porque son distintas, hay distintos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro, se consultó a un grupo de jóvenes, estudiantes universitarios en la ciudad de Santa Cruz, la cantidad de amigos que tenía en el Facebook. Aquí tienen otro, en fin, hay varias, pero son únicamente, o sea, en todos los casos son interpretaciones. Se encuesta a un grupo de personas preguntando su estatura, a un grupo de modelos de promociones Gloria, obteniéndose los siguientes resultados, y bueno, bla, bla, bla. Ahí entonces hay, o sea, el asunto es que sepan interpretar con distintas situaciones. Esto se lo voy a enviar pronto, pero va a ser entregado para cuando terminemos la unidad 4. Porque aquí hay asimetría y curtosis también, así que la idea es que vayan interpretando. Pero vamos a interpretar alguna, a ver. Vamos a interpretar el segundo. Aquí, dice el de estudiantes universitarios,
la cantidad de amigos que tengan en el Facebook. Bueno, ¿qué es lo que van a interpretar? La media, mediana, moda, desviación típica, asimetría. Los errores no se interpretan, jóvenes, error típico de asimetría, error típico de kurtosis, eso no se interpreta. El rango, recuerden que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Eso, bueno, en el caso de que se les pidiese interpretar, que creo que no lo hace, implica que hay 2.400, o sea, que el intervalo con el cual se está trabajando es de 2.450 datos, ¿no? El rango, recuerden que es la diferencia entre valor máximo y valor mínimo. Pero bueno, entonces los errores son los que no se interpretan, después, y el rango. Y luego interpretan, bueno, lo que pidiese. Bueno, vamos a interpretar entonces, excepto por lo pronto, kurtosis y asimetría, que sería lo que les falta ver. Bueno, entonces dice que la media es de 907.76. Entonces, ¿qué era la media, jóvenes? La media sabemos que es el promedio. Cuando hablamos de media, nada más, sin ningún otro adicional que me diga específicamente media geométrica o media armónica, cuando únicamente me pide la media, estamos hablando de la media aritmética. Entonces, bueno, y aunque no dijese otra, sabemos que es un promedio. Entonces, vemos que es toda la información que nos da, si nos da mayor información de estudiantes, consultando un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, es lo único que nos dice. Entonces, de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y es la cantidad de amigos que tienen en el Facebook. Entonces, esa es la información que debemos de colocar. Entonces, nosotros colocaríamos ahí, ¿no? Los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra tienen en promedio 900, ¿cuántos eran? 907.7, dice. Entonces nos quedamos con 908 amigos en Facebook. Palabra clave que no puede faltar en una interpretación de una media es la palabra promedio. Eso habíamos dicho. Ustedes colocan los jóvenes, y aquí los jóvenes no hay necesidad de que vaya con ellos. Los jóvenes, ustedes colocan los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra, tienen 908 amigos en Facebook, está mal. O sea, no colocan en otras palabras la palabra promedio y está incorrecto, ¿no? Así que esa palabra de promedio no puede faltar en una interpretación de la media. La mediana, que era la mediana, es el valor central. Entonces sabemos que podemos interpretar cuando interpretamos la mediana, ya sea el primer intervalo o ya sea el último. Entonces, ¿cuál es el valor de la mediana? Y por si acaso estos valores, yo he introducido valores evidentemente aleatorios de todo tipo y son valores que realmente me ha dado el SPS. 795. La mediana es 795. Bueno, entonces el 50% de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra, ¿dónde están? De Santa Cruz de la Sierra, tienen 907 amigos en el Facebook como máximo. Sabemos que podemos utilizar como mínimo. En la mediana es lo mismo, porque si dicen como mínimo estarían interpretando el otro lado, el lado de la... a ver, el 50% de los jóvenes, revisamos que estén las cuatro cuestiones para ver si está completa nuestra interpretación. El 50% de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra
con menor cantidad de amigos, eso es lo que nos está faltando, ¿no? Con menor cantidad de amigos en el Facebook, cambiemos esto, tienen con menor cantidad de amigos en el Facebook, vamos a cambiar esto entonces, tienen máximo 907. Ahora sí. Dijimos que no podían faltar 4 cuestiones, ¿no? El porcentaje, que está ahí. Si hablábamos de la gente que tiene, o sea, ¿de qué área? De menor o mayor, estamos mencionando, con menor cantidad de amigos. No puede faltar la cantidad, o sea, el resultado, ahí están los 907, y la unidad de medida, que son los amigos en el Facebook, ¿verdad? Y ahí están, amigos en el Facebook. Entonces, esas 4 variables no pueden faltar dentro de nuestra interpretación, tanto de la mediana, jóvenes, como de los fractiles. ¿Ya? Entonces, tienen que tener cuidado con esa cuestión. Ingeniera, disculpe, ¿no es 795? 795, y ya le puse otro valor, no sé. 795. ¿Y de dónde saqué ese 907? 795. La moda. ¿Cuánto es la moda? Nos vamos, la cantidad de amigos más frecuente sería la moda. 680. La cantidad de amigos más frecuente en el Facebook de los jóvenes universitarios. Controles de la reunión no me dejan ver mi pantalla. A ver, universitarios de Santa Cruz de la Sierra son 680. ¿Qué es lo que no puede faltar en una interpretación de la moda, jóvenes? La palabra, qué sé yo, ¿no? Más frecuente, la que más se repite, podrían decir también, básicamente es lo mismo, pero eso sería lo que no debería de estar faltando en una interpretación de la moda, ¿no? Bueno, a ver, vamos interpretando, jóvenes, por favor. Entonces, vamos interpretando, mientras yo les doy unos minutitos, lo que sería la desviación típica, valor mínimo, valor máximo, asimetría y kurtosis. Dijimos que no vamos a interpretar todavía porque todavía no han visto supuestamente los videos, hasta hoy era fractiles, ¿verdad? Entonces, esto una vez que termine, yo se lo voy a pasar hoy al final de la clase y esto se va a presentar una vez se termine la unidad 4. Bueno, entonces unos 3 minutitos, jóvenes, mientras ustedes van viendo cómo podría interpretarse la desviación típica, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Así que les dejo en la pantalla los datos. La desviación típica, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ok? Bueno, seguimos enseguida, ya unos 3 minutos, por favor.
a la desviación típica. ¿Alguien se anima? Nada. A ver, bueno. Asumo que como es bueno, no es la primera, en el video interpreta, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, lo que no puede faltar en una interpretación de la desviación típica es la palabra promedio también, pero esta vez es un promedio de dispersión. Recuerden que la desviación típica, la desviación mediana, la desviación modal, cualquiera de las desviaciones que se estuviese determinando, ¿qué es lo que encuentran? En primer lugar, en el cálculo, ustedes recordarán que se ve cada dispersión, o sea, qué tan alejado está el dato, ya sea de la media aritmética, en el caso de que sea una desviación de la mediana, desviación de la media, o de la mediana, porque era desviación media, desviación mediana, y desviación modal también se puede encontrar con relación a la moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar? 556 sería el dato en primer lugar, porque tenemos 555.9, ¿no? Entonces, voy a anotar 596. Entonces, ese es el dato, eso para no cambiarle el dato. Entonces, colocamos, ¿no? En promedio, o existe una dispersión promedio, también podemos colocar, de 596 amigos en el Facebook de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra. Ok, entonces ahí estaría nuestra interpretación. Entonces este 596 ya lo voy a borrar, que era para... Listo, ahora asimetría y kurtosis dijimos que vamos a esperar a avanzar, que lo avance, ¿no? Quien ya ha visto los videos sabe que en cualquiera de los casos nos fijamos únicamente en el signo del resultado para colocar la interpretación. Pero bueno, vamos a esperar a que ustedes vean los videos correspondientes para interpretar. El valor mínimo era ¿de cuánto? Valor mínimo de 150. Los jóvenes, qué sé yo, universitarios de Santa Cruz de la Sierra, con menos amigos en el Facebook, qué sé yo. Ahora, ¿cómo escriben? Qué sé yo. A mí se me ocurre, tienen un total de 150. Como ya hemos dicho que estamos hablando de amigos, ya no colocamos, no es necesario redundar, colocando que son 150 amigos. Qué sé yo, otra forma que podríamos colocar, 2.600 amigos en el Facebook es la cantidad máxima de amigos. Ya pusimos, pues 2.600 amigos en el Facebook es la cantidad máxima que tienen los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿cómo lo coloquen, jóvenes? Ahí ustedes ya hay distintas formas de decirlo, solamente que cuando hablamos de valor mínimo, estamos hablando que es la cantidad más pequeña, no el valor más pequeño que han dado como respuesta los encuestados, y el valor máximo es el valor más alto que han dado como respuesta los encuestados, ¿no? A eso se refiere.
Bueno, ahora los fractiles, jóvenes. Los fractiles, ya han visto los videos, cómo se calculan, en fin. Entonces, nosotros vamos a interpretar aquí varios, unos 3, para que ya ustedes interpreten ya el resto. Bueno, percentil 10. Recordemos que los percentiles son 99 valores que vienen a dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada fractil, cada percentil en todo caso, ya hablando específicamente, cada percentil acumulan 1%. Entonces, si hablamos del percentil 10, podríamos estar interpretando desde el valor mínimo hasta el percentil 10, hablamos de un 10% de los valores más pequeños, pero podríamos interpretar también del percentil 10 al valor máximo que tendríamos o estaríamos hablando de un 90%, ¿no? Entonces hay que interpretar, cuando se pide percentil 10 interprete, hay que interpretar ambos lados, tanto el 10 de los valores mínimos como el 90 de los valores máximos. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Entonces nosotros, si interpretamos de ambos lados, tendríamos que decir, podemos decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, para empezar necesitamos saber qué valor corresponde al percentil 10. El percentil 10 es 340, entonces con el redondeo respectivo, porque ha dado 339.7. Entonces, 340 sería el dato. Eso lo pongo ahí para no olvidarme, después lo voy a borrar. Bueno, entonces colocamos el 10% de los jóvenes. Bueno, si nos quedamos con tiempo, volvemos a ingresar, joven. El 10%. Ingeniera, ¿Sí? Sí. En los videos no había percentiles, solo había cuartiles nomás. Sí, tampoco había eso. Bueno, vamos a ver el cálculo luego entonces. El 10, pero los cuartiles sí había. Entonces la lógica, jóvenes, es exactamente la misma. Los cuartiles son 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Los cuartiles entonces acumulan el 25%. Y sabemos que del valor mínimo al cuartil 1 hay un 25% de valores más bajos. Mientras que del cuartil 1 al valor máximo hay un 75%. Los fractiles, bueno, todos, el conjunto son fractiles. Ahora, los percentiles, como dije, son 99 valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, lo que hacen los percentiles es dividir, o sea, en 99 partes, y cada percentil tiene un 1%. Entonces, cuando nosotros hablamos del percentil 10, si cada uno aglutina un 1%, entonces el percentil 1 tiene un 1%, el percentil 2 el 2%, el percentil 3 el 3%, y así sucesivamente. Quiere decir que el percentil 10 tiene un 10%, pero un 10% entre el valor mínimo y el percentil 10, ¿no? Porque por el otro lado está del percentil 10 al valor máximo, hay un 90%. Entonces, a ver, terminemos de interpretar esto y nos vamos a ver el cálculo. El 10% de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra, con menor cantidad de amigos, tienen entre, podemos dar intervalos aquí, 150 a 340, como ya hemos dicho que estamos hablando de amigos en el Facebook. Tenemos que colocar que hablamos de eso. Tienen entre 150 a 340. ¿De dónde saqué este 150? 150 era el valor mínimo. Entonces estoy dando el valor, o sea, la cantidad de valor mínimo al percentil 10. ¿Ya? Y como estamos diciendo, jóvenes, el 10% de los jóvenes universitarios, entonces, con menor cantidad, o sea, nosotros sabemos que si ponemos una línea cualquiera, voy a poner acá,
y por aquí está el valor máximo, ¿no? Entonces viene percentil 1, percentil 2, percentil 3, qué sé yo, hasta el percentil 10. Entonces, esto que yo he mencionado aquí es esta parte, la menor, ¿verdad? Entonces, aquí al otro lado, que por aquí estaría el valor máximo, ¿no? El valor máximo estaría por acá. Entonces, la gente que tiene mayor cantidad de amigos está por acá, ¿no? Entonces, entre el percentil 10 y el valor máximo es un 90%. Y yo aquí, cuando estoy mencionando este 10%, ya estoy dando toda la información. O sea, ya estoy diciendo que es el 10%, que es la menor cantidad. A ver, Salazar nos va a explicar bien, parece, ¿no? A ver, atendamos, Jafet, ¿no? En vez de estar distrayéndonos, no sé qué estamos haciendo y a risas, ¿no? Parece que estamos whatsappeando, yo no sé qué estamos haciendo. Entonces, en esta parte, jóvenes de menores, estamos dando ya las 4 cuestiones, las 4 variables que habíamos dicho que no pueden faltar cuando interpretamos la mediana, que es lo mismo, la mediana o los fractiles. Esas 4 variables no pueden faltar. Eran el porcentaje, fíjense, está el porcentaje. No podía faltar, si hablamos de menor o mayor, entonces aquí estamos diciendo menor que área, por decirles, ¿no? La menor cantidad. El valor, el resultado, 340 nos había dado el resultado como cálculo, y la unidad de medida. La unidad de medida en todo esto es cantidad de amigos en el Facebook. O sea, los amigos en el Facebook es la unidad de medida. Entonces, ahí están las 4 variables que no pueden faltar en nuestra interpretación. Cuando ya ponemos toda esa información al principio, ya podemos decir, mientras el 90% restante tienen entre 340 a 2.600 amigos. Ahí está. Ya no hay necesidad que pongamos que se trata de la gente que tiene mayor cantidad, porque ya evidentemente si hemos dicho que es menor cantidad, no hay otra área que podamos decir cuando hablamos de la otra área que sea el 90% restante. Así que ahí ya estamos dando, jóvenes, todo, o sea, el 10% de menores y el 90% de mayores. Ahí estamos nosotros interpretando todo. ¿Queda entendido? Bueno, vamos a asumir que sí, entonces. Vamos a ver entonces los cálculos de los percentiles. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, salgamos y entremos a otras, jóvenes, ya que esto se va a cortar antes de empezar. Vamos a continuar entonces. La desviación, cuando hablamos nosotros de dispersión, ¿sí? Nosotros, bueno, el rango, bueno, para empezar, las medidas de dispersión, de los porcentajes. Cállate, oye. Pongamos en silencio los micrófonos, jóvenes.
Las medidas de dispersión lo que hacen básicamente es medir la dispersión, lo que hacen es medir la dispersión dentro de un conjunto de datos. Entonces, ¿cuándo o qué es la dispersión? Yo les hablaba cuando calculábamos la media aritmética, cuando estábamos hablando de la media aritmética, que una de las ventajas de la media aritmética es que toma todos los datos, absolutamente todos, por más dispersos que estén. Pero el asunto es que cuando, o sea, esa es una ventaja cuando no existe alta dispersión. Porque cuando existe una alta dispersión, entonces lo que hace es perder la representatividad de la media. Entonces ese es un serio problema, que una ventaja pasa a ser una desventaja cuando hay alta dispersión. Dispersión es cuando los datos están muy alejados entre sí, ¿no? Si nosotros estudiamos, qué sé yo, los salarios y empezamos a preguntar, vemos en un censo, por ejemplo, los ingresos, vamos a ver una alta dispersión en los ingresos, porque hay gente que gana muy poquito, y ahora que han salido a flote los salarios de la planta de Uria, por ejemplo, los han de haber visto. Entonces, pues imagínense la dispersión, ¿no? La diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, cuando estamos hablando de valores realmente alejados. Va a salir una dispersión altísima. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros estamos hablando de dispersión. Y eso es lo que mide básicamente lo que miden las desviaciones. La desviación típica, la desviación estándar o tipo es la misma. La desviación típica es una, desviación media es otra, desviación mediana es otra. Y bueno, esas son dispersiones en cantidad de unidades, pero está también el coeficiente de variación que mide dispersión, pero lo hace en porcentaje. A ver, entonces el rango es una medida de dispersión. El rango lo conocen, lo han visto muchas veces, lo han usado, lo han encontrado, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente con esta medida? Que no utiliza todos los valores, ¿no? Sino solamente los valores extremos. Está muy afectada evidentemente por valores extremos, porque solamente toma el valor máximo y el valor mínimo para poder determinar la medida. No tiende a disminuir conforme aumenta el número de observaciones, y bueno, el rango tiende a aumentarse o mantenerse igual con el número de observaciones. O sea, no importa la cantidad de observaciones que se tenga, el rango va a ser el mismo, a menos que haya un cambio en los valores extremos que nosotros tuviésemos, ¿no? Bueno, está la desviación media absoluta, que la desviación media absoluta, está ahí su fórmula. La desviación media se calcula, ¿no? O es la diferencia entre, lo que mide es el alejamiento, entonces, entre cada uno de los valores con la media aritmética. La desviación media se llama así porque toma como referencia la media aritmética. En realidad, cualquier medida de dispersión, jóvenes, tiene que tomar una medida como referencia, porque lo que hace es determinar la desviación entre un punto que puede ser la media aritmética, la mediana o la moda. En primer lugar, se prueba con la media aritmética. Si la media aritmética no es representativa, entonces se va a la mediana. ¿Y cómo es que no va a ser representativa? Porque si sacamos la desviación que incluye a la media, ¿y qué dispersiones incluyen en la media? La desviación media y la desviación típica. Esas dos dispersiones incluyen a la media, ¿ya? Entonces, si me sale una alta dispersión, entonces no me sirve, pues, ¿no? La media aritmética. Tengo que utilizar la mediana. Si no me sirve la mediana porque sigue saliendo una dispersión alta, entonces ahí es que uso la moda. Ahora, fíjense cuando se utiliza. ¿Para qué utilizamos en la vida real lo que es la dispersión?
O sea, en realidad la dispersión, jóvenes, se utiliza pues en todas las áreas prácticamente de estudio, ¿no? Por ejemplo, el área de medicina, cuando utiliza una medida de dispersión. Recordemos que si nosotros nos hacemos un estudio, por ejemplo, medimos nuestra presión arterial, entonces ¿en base a qué medimos? O sea, dan un referente mínimo y un referente máximo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una dispersión alta en base a ese intervalo, si estamos fuera de eso, entonces estamos hablando, ya nos dirán pues, qué tenemos, ¿no? O presión baja o presión alta. ¿Estamos de acuerdo? En el área nuestra, en el área en el que nos desenvolvemos nosotros, en el área de tecnología, ¿qué pasa cuando es que utilizamos la dispersión? La dispersión, cuando se produce cualquier bien, jóvenes, entonces el control de calidad debería de tener una dispersión mínima cuando le realiza el control de calidad a sus productos, porque no puede ser que si estamos produciendo, qué sé yo, galletas, las galletas Mabel, estas que son tan antiguas y tan populares, ¿verdad? Entonces, fíjense que si nosotros producimos hoy o producimos la próxima semana, el sabor de las galletas tiene que ser exactamente el mismo. Y si no lo es, entonces, y existe una alta dispersión qué sé yo, imagínense, en el dulce de las galletas, entonces no, pues, o sea, al de control de calidad hay que botarlo, ¿no? No me sirve. ¿Por qué? Porque no puede ser que me salga una alta dispersión en el dulce que tengan las galletas, por ejemplo. Y si tienen que tener el mismo sabor. Y al final y al cabo, Industrias Mabel, bueno, es una industria boliviana que no tiene franquicia, en fin. Pero imagínense que pase eso con Embol y su producto de franquicia Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una franquicia que supuestamente el sabor debería de ser bastante parecido en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque es una franquicia. Si bien hay una diferencia de sabores por distintas variables que ya sabemos, pero debería ser mínima esa diferencia. Entonces, si hay una dispersión por alguno de los, qué sé yo, o muy dulce, o sea, ahí se podría perder la franquicia inclusive. Entonces, ahí es que estamos hablando de una dispersión. En el área económica, dispersiones, ¿cuándo se utiliza? En general, jóvenes, cuando ustedes quieran sacar un préstamo y vayan a cualquier entidad financiera, a menos que ustedes sean trabajadores dependientes de alguna entidad, ¿no? En donde reciben un salario, entonces el salario básicamente es el mismo, ¿no? A menos que, bueno, se haga el aumento salarial, que se suele hacer una vez al año, en fin, pero básicamente el ingreso es constante, es el mismo. Ahora, ¿qué pasa para las personas independientes? Las personas que tienen ingresos porque tienen, qué sé yo, algún emprendimiento, trabajan realizando, qué sé yo, tienen algún negocio. Entonces los ingresos no van a ser los mismos, ¿verdad? Un mes tienen un ingreso alto, otro mes disminuye, en fin. En el caso de que tengan una alta dispersión en los ingresos, jóvenes, mientras más alta sea la dispersión en los ingresos, más alto es el riesgo para la entidad financiera al momento de darles el préstamo. Entonces, y ustedes saben que a mayor riesgo, mayor interés, ¿no? Porque lo que nosotros pagamos, o cómo es que podemos nosotros, bueno, en general, cuando somos trabajadores dependientes, nosotros no negociamos un interés. Vamos, pedimos un préstamo y nos dicen, bueno, el interés del banco es tal, ¿no? Para tal tipo de préstamo. Y, bueno, sacamos el interés sacamos el préstamo si estamos de acuerdo, y evidentemente si tenemos margen para poder pagar. El banco aprueba el préstamo y nos los entrega. Pero para los trabajadores independientes, entonces es más riesgoso, porque un mes que tengan un ingreso alto, entonces no van a tener problemas en pagar el préstamo. Pero en un momento en que tengan un ingreso bajo, ahí ya van a tener problemas, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Bueno, partiendo entonces de eso, jóvenes, partiendo de eso,
nosotros dijimos que íbamos a tener hasta la cuarta unidad lo que era el valor mínimo y el valor mínimo, datos tabulados y datos no tabulados. Entonces, para datos no tabulados, la desviación media es igual, como ustedes verán en la pantalla, a la sumatoria de cada uno de los valores, que es lo que representa x sub i, menos la media aritmética. Y está dentro de valor absoluto. Entonces, aquí las desviaciones no pueden darles valores negativos. Va a dar siempre por fórmula, porque está dentro de valor absoluto, tiene que darles valores positivos. ¿Y eso por qué? Básicamente lo que nos interesa en las desviaciones es qué tan alejados están los datos. No nos interesa si ese alejamiento es de menores o mayores. Lo que nos interesa es qué tan alejados estén los datos. Es como que yo les preguntara a ustedes si tienen hermanos, entonces quiero que anoten cuántos años se llevan con sus hermanos. Entonces ustedes no me van a poner pues menos 2 años, ¿no? Si es que es menor. O más 2, si es que son mayores. Entonces directamente, qué sé yo, ¿no? Me lleva tantos años el mayor, o el menor, mejor dicho, y bueno, en fin. Y pondrán los años que se llevan entre cada uno. Entonces, aquí nos interesa la dispersión, no importando si son valores menores o mayores. Así que lo que nos dan todas las desviaciones son promedios de dispersión. Sabiendo que tenemos nuestra fórmula y que esos son los datos con los que queremos calcular la dispersión, entonces ahí está nuestra fórmula, ¿no? Sabemos que x sub i son los valores u observaciones que tenemos, n es el número total de observaciones, y bueno, la media aritmética. Para calcular entonces, calculamos en primer lugar, tenemos que determinar la media aritmética, eso ya lo saben calcular, se suman todos los valores y se dividen entre el total de la muestra, y bueno, reemplazamos entonces. Fíjense ¿qué me dice la fórmula? Me dice, ¿no? La diferencia de cada uno de los valores menos la media aritmética. Así que empezamos con cada uno de los valores. El primer valor es 7. 7 menos la media aritmética, ¿no? Menos 9 punto, qué sé yo, 25 en este caso. El siguiente dato es 10, menos 9.25 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que dentro del cálculo de las medias, en este caso específico de la desviación media absoluta, lo que hace es tomar cada uno de los valores y le saca la diferencia a la media, qué dispersión existe. Así que, y luego lo suma las dispersiones y las divide entre el total. Entonces lo que se calcula es el promedio de dispersiones. Pasa lo mismo con los datos tabulados, jóvenes, ¿no? Los datos tabulados, entonces cambia la fórmula. Y para datos tabulados es la marca de clase, la fórmula menos media aritmética, y esa diferencia está dentro del valor absoluto, por tanto siempre van a ser positivos los valores, y eso se debe multiplicar a frecuencia absoluta. Y se debe de dividir entre la muestra. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que bueno, cada variable sabemos de qué estamos hablando. Tenemos MC, que es marca de clase, X, que son cada uno de los valores, ¿verdad? Perdón, estamos en datos tabulados, ¿no? En la media aritmética, la X con el guión, eso debe de multiplicarse por frecuencia absoluta y dividirse entre la muestra. En este ejemplo que tenemos 28 datos, este ejemplo con el que hemos venido trabajando, entonces se ha calculado la marca de clase, se abre una nueva columna para poder calcular. Entonces, qué sé yo, en primer lugar, ¿qué necesitamos? Necesitamos determinar el valor de la media, ¿no? Entonces, y la media aritmética se calcula multiplicando frecuencia absoluta por marca de clase, por eso es que está abierta esa primera columna, ¿no? Para poder calcular la media aritmética. Una vez hemos calculado la media aritmética, ya recién podemos calcular nuestras columnas para la desviación media. Entonces calculamos, nuevamente copiamos los datos que necesitamos de la tabla, y ahora sí vamos a calcular marca de clase menos media aritmética, una vez tenemos el dato de la media aritmética. Fíjense que hemos calculado entonces lo que dice nuestra fórmula para cada fila. Entonces la marca de clase es 37 menos media aritmética, ¿no?
y ese resultado lo multiplicamos por frecuencia absoluta. Hemos calculado el dato para cada fila y obtenemos la sumatoria. La sumatoria es la que llevamos a nuestra fórmula, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a interpretar. Entonces, ¿no? Nos ha salido la desviación media de 8.34 años, porque este conjunto de datos, este ejemplo, era que se había preguntado la edad a este grupo de personas, ¿no? Entonces, 8.34 es nuestra desviación media. Entonces, la interpretación dice que cada uno de los encuestados está desviado 8 puntos, ahí dejémoslo en 8 años respecto a la media aritmética. Pueden colocar también que existe una dispersión promedio de 8 años con respecto a la media aritmética. Siempre tienen que decir con respecto a qué medida se está trabajando, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabemos con respecto a qué medida estamos trabajando? Porque la medida tiene que estar dentro de nuestra fórmula. Y solamente pueden trabajarse respecto a 3 medidas, respecto a la media aritmética, respecto a la mediana o la moda. ¿Cuál de las 3 está introducida en la fórmula? Esa con respecto o relación a esa medida es la que se está trabajando. Evidentemente aquí nosotros tenemos a la media aritmética introducida en la fórmula, así que es en relación a la media aritmética. ¿Ya? Entonces podemos decir en que se encuentran dispersos los datos en promedio 8 años con respecto a la media. ¿Qué pasa con la desviación mediana absoluta? Lo mismo, tenemos datos no tabulados, ahora tenemos solamente 3 datos para hacerlo más rápidamente. La desviación mediana trabaja con respecto a la mediana. Hay que calcular la mediana en primer lugar. Los datos ya están ordenados, tenemos 3 datos, así que el del centro es la mediana. En este caso sería 10. Se hace exactamente lo mismo, pero ahora con respecto a la mediana. Entonces, cada uno de los valores menos la mediana, y este valor tiene que ser absoluto. Entonces, 7 menos 10, 10 menos 10 y 12 menos 10, ¿verdad? Dividido entre la muestra, que es 3. Así que la desviación mediana me ha salido 1.67. Si hablamos de interpretaciones, entonces aquí decimos que existe una dispersión promedio de 2. No sabemos de qué se trata, no nos está diciendo el enunciado. Pero bueno, entonces solo podemos decir que la dispersión promedio de este conjunto de datos es de 2. No sabemos de qué estamos hablando. La desviación mediana, la fórmula es marca de clase menos mediana, está dentro de valor absoluto, ese dato no puede ser un valor negativo, y eso hay que multiplicar por frecuencia absoluta y dividirlo entre la muestra. Entonces, tenemos que necesitamos marca de clase, debemos restarle la mediana, así que evidentemente al conjunto de datos hay que calcularle la mediana, ¿no? Bueno, y frecuencia absoluta ya lo conocemos, en fin. Entonces, un ejemplo. El mismo conjunto de datos le vamos a calcular la desviación mediana. ¿Qué necesitamos primero? La mediana. Ya saben calcular la mediana, así que no nos vamos a detener con eso. Una vez tenemos el valor de la mediana, que en este caso ha dado 57, hacemos lo mismo que hemos hecho con la desviación media, pero ahora con la mediana, ¿no? Tenemos que abrir una nueva columna en donde introducimos el numerador de nuestra fórmula, que es marca de clase menos mediana. Entonces, cada dato, ¿no? El primer dato, fíjense, es 37, le restamos la mediana, entonces 37 menos 57, ¿no? Que sería 20 nuestro resultado, y multiplicamos por la frecuencia absoluta, que en este caso es 3, entonces 20 por 3, y ahí es que sale el 60. Y hacemos lo propio con cada una de las filas. Una vez obtenemos todas las dispersiones de cada fila, vamos a sumar toda esa columna, nos ha dado 230, y eso es lo que vamos a colocar como numerador en nuestra fórmula, ¿no? Y eso dividimos entre la muestra y nos sale 8.21. Las dispersiones, cuando trabajamos con el mismo conjunto de datos, la desviación media, desviación mediana y desviación típica, que son las 3 que vamos a ver, tienen que salir valores cercanos entre sí. No el mismo, pero sí salen valores cercanos. Bueno, y podemos decir que cada uno de los encuestados está desviado 8.21 años con respecto a la mediana.
Podemos decir también que existe una dispersión promedio de 8.21 años con respecto a la mediana. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, ingeniera, en la anterior, datos no tabulados de la desviación mediana absoluta. ¿Puede retroceder, por favor? Ahí en la interpretación usted dijo que es 2, pero a la hora de escribirlo, ¿hay que escribir 2 o 1.67 años? Diré, sí, años. Es que no sabemos aquí qué es, pues, ¿no? Por eso yo lo dejé en 1.67. Porque nos dice que, ejemplo, 7, 10 y 12, pero no sabemos si son hijos, si son amigos, si son puntos, si es dinero, en fin, entonces la unidad 2, unidad 3, unidad 4, para las interpretaciones habíamos dicho que se fijen de qué se está hablando y si tienen, y si se deben de redondear, se redondea. O sea, si hablamos de cantidad de amigos en el Facebook, por decirles, entonces ustedes tienen que redondear necesariamente, ¿no? Si hablamos de estatura, ahí se quedan los decimales. Si hablamos de dinero, se quedan los decimales. Entonces hay que saber de qué estamos hablando. Y en este caso, este primer ejemplo de datos no tabulados, donde tenemos el 7, el 10 y el 12, no sabemos de qué, solamente nos dice que calculemos la desviación mediana de tales datos, así que no podemos hacer más. Pero ustedes en el examen, yo nunca he dado un ejercicio sin decirles de qué están hablando, de qué estamos hablando en los respectivos ejercicios. Entonces ustedes no van a tener ese problema. ¿Ya? Ya, es que en el texto está el mismo ejercicio, pero dice años respecto a la mediana. ¿De 7, 10 y 12? Debe Sí, ser de este otro. Ah, bueno, pero entonces debe seguramente, bueno, si es que estas son edades, 7, 10 y 12, entonces si son edades, entonces estaríamos hablando de 2 años directamente, ¿no? Existe una dispersión promedio de 2 años con respecto a la mediana. Podrían colocar como interpretación. ¿Ok? Bueno, no hay más preguntas, asumimos. Desviación estándar, típica o tipo. Es la misma medida de desviación, exactamente la misma. Esta es la más utilizada, es la más popular. Ustedes habrán visto en la bibliografía en general, se utiliza esta, más que la desviación media y la desviación mediana. Entonces, esta desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. La desviación estándar se puede sacar de la muestra o de la población. Tiene distintas, eso sí que tiene distintas notaciones. Si se saca de la población es una. Si se saca de la muestra, la notación es otra. Entonces, mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población, ¿no? Entonces, más alejados están los datos, en otras palabras. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media. Eso habíamos dicho, evidentemente. Todas las desviaciones lo que hacen es sacar dispersiones o desviaciones individuales y sacan un promedio. Entonces, eso es lo que hace. Para datos no agrupados tenemos nuestra fórmula, ¿no? En donde aquí ya tenemos raíz cuadrada, va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los valores menos la media aritmética elevada al cuadrado, dividido entre n menos 1. Si los datos son con los que vamos a trabajar son 3, 7 y 5, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, determinar la media aritmética de 3, 7 y 5. Y nos da 5 la media aritmética. Entonces, ¿qué dice nuestra fórmula? Nos dice cada uno de los valores menos la media aritmética elevada al cuadrado, dividido entre n menos 1. Entonces, es lo que hemos hecho, ¿no? Cada uno de los valores, el primer valor es 3, menos 5, que es la media aritmética, elevada al cuadrado. Segundo valor 7, menos 5, que es la media aritmética, elevada al cuadrado, y bueno, así sucesivamente. Dividido entre n menos 1, n es 3 en este caso, así que tomamos 2. Y bueno, haciendo los cálculos sale entonces 2 años. Existe una dispersión promedio entonces de 2 años.
datos con respecto a la media aritmética. Esta, ustedes verán que en la fórmula está cada uno de los valores menos la media aritmética. Entonces, esta también trabaja con respecto a la media. ¿Qué pasa para los datos tabulados? La misma tabla, el mismo conjunto de datos. Nosotros necesitamos la media aritmética para determinar la desviación típica, tipo o estándar. Nuestra media aritmética es 56.64. Abrimos una nueva columna en donde vamos a introducir el numerador de lo que está en nuestra fórmula. Entonces, si nos quedamos con tiempo, ingresamos de nuevo. Entonces, jóvenes, vamos a abrir una nueva columna en donde vamos a introducir marca de clase menos media aritmética al cuadrado por frecuencia absoluta, ¿no? Y le calculamos eso a cada fila. Entonces, la marca de clase 37 de la primera fila menos la media aritmética, menos 56.64. A esa diferencia vamos a elevarla al cuadrado, ¿no? Y luego de elevarla al cuadrado a ese resultado es que la multiplicamos, es que se multiplica por la frecuencia absoluta, que en este caso es 3 de la primera fila. Bueno, haciendo los cálculos respectivos ha salido 1157.19. Hay que hacer lo propio con cada fila. Y una vez tenemos eso, sumamos la columna respectiva, que esa columna nos ha dado 3.296.405, ¿no? La sumatoria de esa columna, y eso es lo que nosotros vamos a llevar a nuestra fórmula. Dividimos entre n-1 y le sacamos la raíz cuadrada. Haciendo los cálculos respectivos nos ha salido 11.04 años, ¿no? Entonces, anotamos que existe una dispersión promedio de 11 años con respecto a la media aritmética, o cada uno de los encuestados está desviado 11 años, quítenle ese 0,4, respecto a la media aritmética. ¿Ya? Entonces, ustedes en el cálculo, evidentemente dejan los decimales. ¿Cuándo es que redondean o no redondean? Van a redondear o no en la interpretación. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No hay. Bueno. La varianza, esto yo no les voy a pedir interpretar, jóvenes. La varianza básicamente la vamos a necesitar para la segunda parte, para estadística inferencial. Por eso es que la mencionamos. La varianza no es más que la desviación típica elevada al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si la desviación típica es 11.04, para encontrar la varianza van a trabajar con decimales, y elevándola al cuadrado, entonces la varianza es 121.88. ¿Está bien? Solamente para que sepamos de dónde sale, porque la vamos a necesitar para la parte de estadística inferencial, que a partir de la unidad 6. Coeficiente de variación de Pearson. Fíjense que hasta aquí las desviaciones que hemos visto, tanto la desviación media, la desviación mediana, como la desviación típica, lo que nos dan son en unidades, ¿no? Unidades de medida que pueden ser años, pueden ser puntos, pueden ser bolivianos, en fin. Ahora, a diferencia de estas tres, lo que vemos en el coeficiente de variación de Pearson es porcentaje de dispersión. Bueno, entonces este coeficiente de variación de Pearson sirve para comparar dos poblaciones o dos muestras, porque evidentemente vamos a ver cuál tiene mayor o menor variación, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata. Cuando nosotros decíamos que si un conjunto de datos tiene una exagerada dispersión o una dispersión alta, ¿cómo sabemos si es alta o no? Porque calculamos la dispersión, calculamos el porcentaje de dispersión y vemos para cada investigación cuál es el porcentaje que es aceptable, ¿no? Porque va a depender de qué estamos hablando para ver si es aceptable o no. En algunos estudios un 40% de dispersión es aceptable, pero en otros estudios un 5% de dispersión es alta, inaceptable. Por ejemplo, si yo hago un estudio con sus promedios ponderados, jóvenes, ¿no? Entonces les pido sus PPA
y empiezo a trabajar, a calcularle la media, la mediana, la moda, la dispersión. Seguramente me va a salir una dispersión, asumo, ¿no? No supongo, no podemos estar seguros, pero qué sé yo, ahí alumno, y hablemos de todos los estudiantes de electromecánica, ¿no? De absolutamente todos los activos. Entonces, y trabajamos con sus PPA. Entonces, seguramente va a haber estudiantes que tienen PPA bastante bajo, y hay otros que tienen bastante altos, consideradas altas en nuestra facultad, ¿verdad? Entonces nos va a salir un coeficiente alto. ¿Y cuánto de dispersión sería lo aceptable? Bueno, pues no, un 40% es aceptable, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si en una industria, nosotros tenemos en una industria farmacéutica, imagínense, produciendo evidentemente, algún bien para alguna enfermedad, y que tenga una alta dispersión de algún ¿cómo es que se llama? De algún ingrediente? Entonces, evidentemente, ahí un 5% de repente es inaceptable, porque no podemos colocar, o sea, no se puede colocar, si bien no estamos en el ámbito de medicina, en el campo de la medicina, pero bueno, pues no hay que tener cuidado, porque si se da un remedio hay que tener cuidado, ver qué otras enfermedades tienen, ustedes saben eso. Entonces no puede existir una variación alta de lo que tendría que tener cada comprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces ese porcentaje y qué tan alto o bajo sea, o sea, qué tanto se puede aceptar de dispersión, eso va a depender del investigador. La fórmula para poder determinar, entonces, el coeficiente de variación es igual a la desviación típica dividido entre la media aritmética por 100. ¿Ya? Vamos a salir de esta reunión y vamos a entrar a otras 11. Ya se va a cortar enseguida. Salimos entonces, por favor. Ok, su cámara, jóvenes. Bueno, seguimos entonces. A ver, un ratito. Bueno, entonces les decía que el coeficiente de variación, básicamente lo que hace, nos da el porcentaje de dispersión. Entonces ahí no interesa cuántos datos yo tenga, si tengo 10 datos o tengo 50.000 datos. Nosotros lo que encontramos es precisamente lo que nos interesa. Hay un porcentaje que cada empresa debe de manejar como el porcentaje máximo aceptable en todos los ámbitos, ¿no? Como cuando, qué sé yo les decía, si nos medimos el azúcar, qué sé yo, hay un aceptable tanto bajo como alto, ¿verdad? Entonces, la medida de la presión también, ¿no? Hay gente que... No está compartiendo nada, por si acaso. Sí, yo lo sé que no estoy compartiendo nada, estoy comentándoles, jóvenes. Entonces, hay gente que sufre, qué sé yo, les decía, de presión baja y sufre de presión baja y tiene, entonces, pero hay límites de presión baja, ¿no? Entonces, yo en general, yo sufro de presión baja. Entonces, sufrir de presión baja básicamente no trae ningún inconveniente. Presión alta es el gran problema, ¿no? Gente que sufre de presión alta, de un paro cardíaco en cualquier momento. Entonces, los que sufrimos de presión baja, entonces, en general, o sea, ¿con qué? O sea, parece chiste, pero ¿qué me mandan a hacer cuando me siento de presión baja y se me mide la presión baja? Tenemos que tomarnos una Coca-Cola o una Fanta, tenemos que tomarnos una copa de vino, o sea, algo que sube la presión. El café también
me sube la presión. Entonces, en cambio, presión alta es un serio problema, le decía, porque la gente que sufre de presión alta más bien tiene que medicarse, ¿no? Entonces hay gente que constantemente tiene que estar tomando medicamentos para la presión, precisamente porque puede tener serios problemas de que le puede dar pues, un infarto en cualquier momento, ¿no? Entonces, y personas que sufren presión alta y que hacen deporte, peor todavía, están más riesgosas todavía, ¿no? Bueno. Índices son las fórmulas entonces, jóvenes. El índice de dispersión respecto a la mediana, tenemos nosotros la fórmula, ¿verdad? En otras palabras, el coeficiente de variación, en otras palabras, para que lo entiendan, pero con respecto a la mediana, porque nosotros habíamos visto esta, la última, el coeficiente de variación, que dice que es la desviación típica dividido entre la media aritmética por 100. Pero esto está en respecto a la media. Ahora, ¿qué pasa si no queremos sacar respecto a la media? Estamos trabajando respecto a la mediana. Entonces, calculamos la desviación mediana dividido entre la mediana por 100. Eso me va a dar el porcentaje de dispersión respecto a la mediana, ¿no? Está el índice de dispersión respecto a la moda, que no es más que la desviación modal, ¿no? Dividido entre la moda por 100. Y la fórmula para poder encontrar la desviación modal, entonces, es la misma, fíjense ustedes, ¿no? Que de la desviación media, solo que se cambiaría, en vez de utilizar la mediana o la media aritmética, utilizamos la moda. Exactamente lo mismo. Bueno, entonces, para determinar un coeficiente de variación, tenemos que calcular evidentemente lo primero. Si vamos a calcular el coeficiente de variación de Pearson, necesitamos la media aritmética. La media aritmética en este caso, ¿no? nos da 110.82. Luego calculamos, qué sé yo, por ejemplo, una medida de dispersión, el rango, ¿no? El rango dijimos al inicio que es una medida de dispersión, nos ha salido 264. Si calculamos la desviación media, en todo caso, de este conjunto de datos, tenemos, ya sabemos, ya hemos mencionado cómo se calcula, y nos da 46.72 la dispersión. Entonces, para calcular con el mismo conjunto de datos la desviación típica, tipo o estándar, que dijimos que es la misma, nos sale 57.80. Entonces, 57.80 esta, y 46.72 la desviación media, ¿no? Entonces tenemos el cálculo de la varianza, que dijimos, yo la varianza no se la voy a hacer interpretar, jóvenes, sí, la desviación, como ustedes han visto en nuestras interpretaciones del práctico que estaban ustedes viendo, pero sí calcular, ¿no? Pero no interpretar. Y si es que la calculamos, entonces evidentemente que calcular la varianza con la anterior fórmula de la desviación típica al cuadrado, ¿no? Es otra metodología a utilizar mucho más sencilla que utilizar nuestra fórmula. Pero en el caso de que nosotros no tengamos el dato de la desviación típica, podemos utilizar la fórmula para determinar la varianza. Habíamos dicho que la varianza también se calcula elevando la desviación típica al cuadrado. Bueno, el coeficiente de variación, que es la desviación típica dividida entre la media aritmética por 100, entonces tenemos 52.16% de dispersión, una dispersión altísima, ¿no? Altísima, aunque aceptable o no, eso dependerá del ejercicio. Bueno, la desviación mediana absoluta, que ya la hemos mencionado anteriormente, solamente que ahora estamos con otro conjunto de datos. Esta desviación mediana, lo primero que necesita es la mediana, como para poder reemplazar aquí en nuestra fórmula, ¿no? Entonces necesitamos abrir una nueva columna en donde encontramos marca de clase menos mediana dentro de valor absoluto. Ustedes verán que todas las desviaciones, jóvenes, no nos pueden dar valores negativos, todas. Fíjense que la desviación media, la desviación mediana,
utiliza valores absolutos en su fórmula. La desviación típica utiliza la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada se saca la diferencia y se eleva al cuadrado. Entonces, evidentemente que al elevar al cuadrado, cualquier valor negativo se nos va a hacer positivo. Y bueno, dentro de valor absoluto no tenemos que decir que todos nuestros valores nos tienen que salir positivos. O sea, se van a tomar en todo caso los valores positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay forma de que me coloquen y de que me saquen, por favor, porque en exámenes he visto de todo, de que me llegan resultados de dispersiones negativas. No existe la posibilidad de que me salgan dispersiones negativas. No hay posibilidades. Nosotros en nuestra materia diríamos que es 0 la probabilidad de que exista de que se dé esa situación. No pueden haber dispersiones negativas. Así que ojo con eso, jóvenes. Bueno, abrimos entonces para colocar en nuestro numerador, reemplazamos, dividimos entre la muestra y determinamos la desviación mediana, que nos sale 43.02. Si calculáramos el índice de dispersión con respecto a la mediana, la fórmula que habíamos mostrado, entonces nos sale, en otras palabras, jóvenes, fíjense, aquí nos da 43.2, vamos a suponer que, qué sé yo, ingresos son estos, en dólares, semanales, para que no, estos valores pequeñitos, ¿no? Aquí entonces, esta unidad de medida de las desviaciones que son, esto sería que existe una dispersión promedio de $43 semanales, ¿verdad? Y aquí sería que existe una dispersión del 45.65% en los ingresos semanales. Entonces, de nuevo, aquí la unidad de medida, o sea, va a salir, qué sé yo, ¿no? En unidades de bolivianos, en unidades de años, dependerá pues la unidad de medida con la cual estamos trabajando. Ahora, el índice de dispersión o el coeficiente de variación nos va a salir siempre en porcentajes. El que más se utiliza son estos que nos dan en porcentaje, los coeficientes de variación. Porque sabemos que si yo les digo, muchachos, vamos a dejar de compartir un poquito. Si ustedes hacen un estudio y hacen una dispersión, un estudio de la dispersión, y ustedes van y le dicen al jefe, no, existe, ¿sabe qué? En nuestras ventas existe una dispersión en las ventas con respecto a los meses anteriores de $2,000, ¿no? Y entonces va a empezar a decir, ¿y eso es bajo? ¿Es alto? O sea, hay una serie de datos que tendríamos que saber para poder hacer análisis. Pero si nos dan en porcentaje, ya directamente sin buscar otra información, ya podríamos nosotros, o sea, ya nos damos cuenta que nos digan, no sé, existe una dispersión en las ventas de un 20%. Entonces ya nos damos idea sin necesidad de obtener mayor información de lo que está pasando. Bueno. ¿Dónde estábamos? Con respecto mediana absoluta, estábamos acá. La modal nos tocaba, ¿no? Con ese mismo conjunto de datos de los últimos tres, bueno, habíamos encontrado de esta última parte con esta misma tabla, la desviación típica, la desviación mediana, y bueno, ahora la modal, bueno, la desviación media, la desviación mediana y ahora la desviación modal. Entonces, muy similar, tenemos el conjunto de datos, necesitamos determinar la moda, en primer lugar, que ya saben cómo calcularla, así que no nos detenemos en eso. La moda nos ha salido 78, así que nuestra fórmula para la desviación modal, marca de clase menos moda, dentro de valor absoluto nuevamente, por frecuencia absoluta dividido entre la muestra. Así que abrimos una nueva columna en donde colocamos el numerador en nuestra fórmula. Para cada fila calculamos los datos respectivos y es la sumatoria la que nos interesa. Esta sumatoria es lo que ya sabemos que va a nuestro numerador, dividido entre la muestra, y nos sale una desviación modal de 46.26. Índice de dispersión, lo mismo, es la desviación modal, que sería este 46.26 dividido entre la moda, que es 78, por 100, y nos sale una dispersión modal de 59.31. Entonces, ahí está, ¿no? Dependerá qué será esto para poder
para poder determinar si nos sirve o no nos sirve esta dispersión. Bueno, si no nos sirve la modal, ya tenemos un serio problema, porque dijimos que si no nos sirve de la media aritmética, nos pasamos a la mediana. Si no nos sirve la mediana, nos pasamos a la modal. Ahora, si no nos sirve la modal, ya no hay nada que hacer. Bueno, es que existe nomás una alta dispersión, y si vemos que existe una alta dispersión y nos está perjudicando en nuestra empresa, entonces lo que hay que hacer pues, es tomar decisiones para bajar esa dispersión. Preguntas, jóvenes. Los escucho. Bueno, qué maravilla, nunca hay preguntas, quiere decir que entendieron absolutamente todo de lo que se habló en clase, ¿no? Entonces, ya sabemos de lo que se trata las medidas de dispersión. Bueno, vamos a quedar ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Ya he sacado yo, ya como dije, en cualquier momento ya saqué la captura de la asistencia. Gente con cámara apagada ya tiene su respectiva inasistencia. Hace rato que ya saqué la captura. Así que bueno, los escucho si hay alguna duda. Si no, nos quedamos ahí. Ingeniera, ese PDF, bueno, los documentos los va a subir a Classroom o está en los videos. Lo que le voy a subir es en PDF esta información. Ok. Ingeniera, estas fórmulas podemos, el día del examen, podemos ir haciendo nuestro formulario sobre estas medidas que hemos ido avanzando. No lo escuché entrecortado. Sobre las fórmulas que hemos estado avanzando, podemos ir haciendo nuestro pequeño formulario para tenerlas el día del examen. Solo la fórmula, no de los pasos para armar las tablas. Terminamos la cuarta unidad y les voy ahí ustedes van a mandar formulario a grupo de WhatsApp. Sí. Y ahí vamos a ver cuál aceptamos para que todos tengan el mismo formulario. No pueden estar los 8 pasos, sabemos que se los tienen que saber. Los 8 o los 3, dependerá pues, ¿no? de qué tipo de tabla sea. Solamente tienen que estar las fórmulas y para que vayan, y si quieren ir haciendo uno que les va a servir para el examen, las fórmulas tienen que estar desordenadas, no ordenadas, porque suelen colocarnos toda una columna de los datos tabulados y en la otra los datos no tabulados y empiezan a ponerle ahí ceñitas y demás. Así que para que sea aceptable un formulario, terminamos la unidad 4 y yo ya les voy a decir, a ver, hagan formularios y me mandan al grupo de WhatsApp y veo cuál se acepta. Y el que se acepte, entonces todos tienen que tener el mismo formulario. Alguien agarra y tiene otro formulario, le aumenta cosas al formulario. ¿Saben, jóvenes, qué pasa? ¿Saben los que ya han sido mis alumnos, no? Se quedan sin formulario. Así que no se hagan los payasitos, ¿no? Así que, ok. Si van a ir haciendo, tomen en cuenta, las fórmulas tienen que estar desordenadas en primer lugar, ¿no? Los 8 pasos no van, nombre de las medidas no van, o sea, nada de poner media aritmética y ahí está la fórmula, ¿no? Mediana y ahí es nada, no hay nombres de las fórmulas, solo y exclusivamente fórmulas, nada más que eso. Así que no coloquen cosas que no pueden ir en los formularios porque si no me mandan ninguno que cumpla las características, pues bueno, a estudiar las fórmulas, jóvenes. Cuando yo era estudiante, me acuerdo y pasé estadística, a oringa que nos iban a dejar tener un formulario. La verdad que con los años ustedes se han ido, nosotros nos hemos ido suavizando los docentes, ¿no? Si se habla en general, porque para nosotros los profes eran, de verdad que era más grave la situación. Ingeniera.
A ver, ¿qué pasó? ¿Qué otra hoja? No entendí bien eso de desordenado. Por ejemplo, yo voy avanzando conforme las sesiones y me anoto ahí la fórmula, no anoto, o sea, no anoto datos extras, solamente la fórmula, pero pues queda Pasa ordenado. que tienen que estar desordenadas las fórmulas. ¿Qué quiere decir? Que usted agarra un lapicito y un papel para el examen y hace un formulario exclusivo para su examen. Entonces anota, qué sé yo, ¿no? Media aritmética, después cuartiles, después la medida, la desviación media, después qué sé yo. O eso, o no tienen formulario. Elijan qué camino quieren. ¿Qué camino quieren, jóvenes? Ahí les doy dos opciones. Fórmula de O ordenada. fórmulas desordenadas o no hay formulario. Desordenada, nomás la fórmula. Está bien. Esta que hemos terminado es la unidad 3, ¿no? Entonces, vamos a terminar, vamos a seguir avanzando. Ya tienen hasta el día lunes, si no me equivoco, que he subido sesiones para que ustedes vean y vayan subiendo. Voy a seguir abriendo carpetas para que vayan viendo. Probabilidades que vemos después de, o sea, la unidad 4, que es asimetría y kurtosis. Y la unidad 5, que es regresión y correlación lineal. Después ya entramos a probabilidades. Probabilidades, si ya han visto el video que es para el lunes, creo, se darán cuenta que los cálculos son bastante cortitos, ¿no? A diferencia de toda esta primer parte estadística descriptiva, que los cálculos son más largos, hay que hacer. No es nada difícil, pero sí es moroso, ¿no? Entonces, imagínense encontrar un coeficiente de asimetría. O sea, para encontrar el coeficiente de asimetría yo tengo que encontrar una media aritmética, una mediana y una desviación típica. Entonces toma, qué sé yo, me toma 10 minutos, por decirles, ¿no? Y peor si tienen ahí un conjunto, que en general, a ver, mi frase siempre es: guerra anunciada no mata soldado, ¿no ven? ¿Qué quiere decir eso? Que si uno les dice algo, y ustedes ya lo saben, entonces pues no deberían de haber sorpresas, ¿no? Entonces yo sé que ustedes ya, ay, a ver, modelos de examen y no sé qué, no sé cuánto, ya se habrán dado cuenta, jóvenes. Yo siempre pongo un ejercicio en donde ustedes tienen que hacer los 8 pasos, necesariamente, tienen que ir encontrando medidas, porque yo les pido, o sea, datos sueltos y true. Encontrar, ¿qué tienen que encontrar? Coeficiente de asimetría y coeficiente de asimetría, y kurtosis. Entonces, y en general les pido 2 métodos del coeficiente de asimetría. Y los 2 primeros métodos, que es uno que incluye la moda y el otro que incluye la mediana. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Los 8 pasos y armar la primera parte de la tabla, que eso incluye la primera unidad. Tienen que encontrar media aritmética, mediana, desviación típica, moda, que eso incluye la segunda y la tercera unidad. Y tienen que encontrar coeficientes de asimetría y kurtosis, que eso incluye la cuarta unidad, ¿no? Entonces hay uno de esos ejercicios, que es largo, pero siempre está. Y siempre hay interpretación. Entonces, y igual, o sea, sabiendo, y siempre les digo, va a haber de eso en el examen, igual no, yo no sé, ¿no? Igual no lo hacen. O sea, hay gente que lo hace, evidentemente, pero hay gente que no. Sabiendo y diciéndoselo, o sea, va a haber de eso en el examen. Entonces no vayan pues a probar suerte, muchachos, ¿no? No vayan a probar suerte. Entonces ya veo que van disminuyendo, veo alegremente que van disminuyendo la cantidad de estudiantes, maravilloso, así más fácil controlarlo, menos exámenes que revisar, mientras menos sean, mejor. Qué bueno, me alegro. Entonces, a estudiar, jóvenes, a estudiar. ¿Dudas? ¿Qué dudas tenemos? Los escucho. No hay dudas. Bueno. Seguimos el lunes, entonces, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Vean entonces Classroom. Ya, ahí voy a
Voy a colocar entonces las sesiones para que sigan viendo. Nos vemos Ingeniera, una pregunta. Dígame. Si no presentamos una sesión, ¿debemos presentarla hasta antes del examen? Aunque no valga nota. Si no presentan la sesión, no la presentan, pues jóvenes, no. Sesiones con destiempo, o sea, si hablamos de 5 minutos que se atrasó, qué sé yo, pues entendible, hasta 15 si quieren, ¿no? Pero presentarla pues al día siguiente, 2 días después, mejor estudien nomás para el examen y háganla. No se aceptan prácticos a destiempo. Así que mejor estudien, hagan el que tienen que entregar para ingresar al examen. Entonces, ¿no? Al final son 10 puntingos, pues nomás los prácticos, ¿no? Entonces ustedes se van a sacar 90 y 100 seguro en los exámenes, si nunca preguntan nada, entienden todo, jóvenes. Entonces, no van a necesitar esos 10 puntos. Son nada, en tecnología nada son 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos los puede estar salvando de la reprobación, ¿no? Ya a estas alturas ya lo deben saber. Así que hagan, yo les dije desde el primer día de clase, jóvenes, todas las sesiones se las voy a pedir en algún momento. Entonces, seguro que hay gente bastante aplicada, me he encontrado con estudiantes muy aplicados, que ya seguro tienen todas las sesiones de repente, ya listas para subirlas en el momento en que se las piden. Pero hay otros que ni por si acaso, ¿no? Entonces, aplíquense pues, muchachos, aplíquense. Todavía hay tiempo, no hemos dado ningún parcial. Tienen bastante tiempo para pasar la materia en verano. Yo asumo, jóvenes, que antes que nos vamos, que el primer examen, los 2 exámenes los vamos a dar juntitos. O sea, juntitos me refiero a más o menos una semana de diferencia. Yo asumo que el primer examen lo vamos a dar el viernes próximo, o sea, en una semana exactamente. Qué sé yo, a más tardar, yo creo que vamos a terminar el martes, a más tardar. Y vamos a seguir avanzando la parte de probabilidades, que es más corta, ¿no? Y bueno, el último examen, asumo que lo vamos a dar el 4 de marzo. Entonces, tienen una semana los exámenes de diferencia. El último día de entrega de notas en verano es el 7 de marzo. Nos lo metieron el 7 de marzo. Yo no sé qué piensan nuestras autoridades, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos el 1 y 2 de marzo carnavales, así que ustedes seguramente se van a perder. Pero lamentablemente el 4 de marzo, jóvenes, tenemos que dar el examen final, porque el 7 yo tengo que presentar notas. Así que tómenlo en cuenta. El 25, el primer examen, sobre 45 puntos, sabemos, ¿no? Así que ahí pueden salvar la materia completamente, con los prácticos ya están dentro. Y en una semana después damos el segundo. Así que, a tomar las previsiones, jóvenes. Ya de los prácticos, para el segundo examen van a ser los números pares. Ahí para que haya menos que hacer. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? 7 de marzo se acaba verano. Entonces, prácticamente han visto que básicamente nos han dado 3 semanas, digámoslo así, porque quitemos, supuestamente empezábamos miércoles, pero martes en la tarde empezaron a inscribirse, ¿verdad? Yo el miércoles tenía, no recuerdo cuántos estudiantes inscritos. El martes en la tarde recién habilitaron inscripciones, en fin. Y tenemos carnaval, 2 días perdidos ahí más. En fin, así que se hace lo que se puede con lo que Ingeniera, se tiene. Entonces, para este examen de este viernes se presentan todos los prácticos, solamente los ejercicios pares, ¿correcto? Para el segundo examen, he dicho, creo yo. Y para este examen entonces solo se presenta el primer práctico. Primer práctico, los 4 primeros prácticos, le diré. Y eso que son 4 porque he quitado el quinto. Y le dije ya que la regresión y correlación lineal se lo vamos a dar para el segundo examen. Esos 4 prácticos, pero de cada práctico solamente los ejercicios pares, ¿correcto?
Sí, exactamente. Parece que recién va a empezar a hacer, ¿no, Miguel? Sí, no, bueno, por lo menos es honesto, ¿no? Ay, muchacho. Bueno, nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inca. Hasta luego. Hasta luego.